Bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos a un episodio más de Palabra Viva. Por favor, trae tu Biblia. Recordamos, estamos en Hechos capítulo 17. Hoy vamos a ver la segunda parte de Hechos 17. Pablo estaba en Atenas y dice la palabra de Dios en el versículo 16. Te doy un momento, pon pausa mientras traes la Biblia. ¿Listo? Versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a quien estaba esperando, a Timoteo y a Silas, que se habían quedado en Berea. Le dio en el alma, dice esta versión, o se enardecía, dice otra, ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían qué querrá decir este charlatán, otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Y aquí vamos a profundizar un poco más en cuanto a qué es lo que los epicúreos y los estoicos creían. Y es importante que nosotros entendamos que el Evangelio está inmerso dentro de una serie de creencias y una serie de filosofías todavía hoy en día que al parecer pueden ser muy nuevas pero siguen siendo filosofías antiguas. En el caso de Pablo cuando estaba en Atenas, esta ciudad cosmopolita, una ciudad en la cual se reunían a debatir y a discutir ellos todos estos temas filosóficos, los epicúreos tenían una clara distinción con respecto a los estoicos. Y es que para los epicúreos no existía la necesidad de tener temor de la muerte, porque no había tal cosa como la muerte. Una vez la persona moría, ese era el fin final de todo y no había nada más de qué preocuparse. Así que le enseñaban a las personas a no preocuparse por la muerte ni por el dolor, sino a aprender a convivir con el dolor y además de eso no tenerle miedo a los dioses ni a la muerte. Para ellos los dioses no estaban inmiscuidos en su vivir diario, es decir, lo más importante para los epicúreos era hacer un tipo de meditación en temas de la naturaleza, en temas del ser humano y querían todo el tiempo estar creciendo o estar iluminados con respecto a conocerse a sí mismo. En otras palabras, no es que estuviera mal desde el punto de vista de la maldad, porque ellos hacían un cultivo del ser humano, pero jamás atendían a los conceptos de las divinidades, cualquiera que éstas fueran. Así que en ese contexto es que tenemos a Pablo predicando ahí en Atenas y yendo hacia el Areópago. Por tanto, ellos no iban a tener una apertura hacia temas de un Dios y de un ser providencial, la providencia divina. Sin embargo, ellos iban a tener algo de apertura cuando él mencionase el tema de que Dios estaba ahí impartiendo justicia, porque de cierta manera los que sí le iban a prestar un poco más de atención a ellos eran los estoicos. Los estoicos creían un poco más en el tema de la vida después de la muerte, pero sin hacer mucho ahínco y mucha referencia a la muerte. Ellos sí sabían que cuando una persona moría, su cuerpo y su alma se separaban, pero nunca enfatizaba en la vida después de la muerte. El énfasis de ellos era en el vivir en el ahora. Hoy en día alcanzamos a escuchar algunas de las filosofías que se concentran un poco más en el vivir el ahora, en el momento, y eso tiene que ver también con el mindfulness, que es la atención plena, como ustedes saben, mindfulness. La idea en este concepto es que tú estés enfocado en ti mismo, sentir tu respiración, sentir incluso tus pensamientos, acallar cualquier otro temor, cualquier otra sensación de inquietud y buscar un estado de calma y tranquilidad. En esa época ellos hacían tipo de ejercicios muy parecidos, así que esto no es nada nuevo. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, podemos buscar un estado de tranquilidad y paz, pero a través de la oración, a través de la meditación en la persona de Jesús y a través de creer en las promesas que Dios. Hay unas sutiles semejanzas en algunos puntos, pero no podemos confundirnos. Y tampoco podemos decir que no necesitamos cada día ser mejores, porque la Biblia menciona que debemos ser cada día parecernos más a Cristo, a sus valores, a sus atributos divinales, pero esto se hace a través
de que Cristo trabaja en nosotros. Bueno, y no vamos a profundizar demasiado en eso, pero ese es el contexto y quería hablar un poco más del contexto de donde estaba Pablo. Versículo 19 dice, entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra y dijo así: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Hasta ahí, hermanos, la estrategia de Pablo es parecido a algunos conceptos que tienen los epicúreos, en que Dios, o los dioses en este caso, no se inmiscuyen en los asuntos terrenales. Así que Pablo trata de hacer una pequeña analogía ahí, diciendo de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, como queriendo decir, es que Dios, este Dios que les vengo a hablar, es infinitamente grande e interesante. Ellos van a abrir un poco su posición. Sigue diciendo: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Con relación a quien lo dijo Epiménides, que era uno de los poetas. Y él mencionó de que en él vivimos, nos movemos y somos, pero refiriéndose a los dioses. Entonces acá Pablo lo está utilizando con relación hacia el Dios creador de los cielos y de la tierra. Además de eso dice, porque el linaje suyo somos. Y esto lo dijo Arato de Solos en el siglo III antes de Cristo. Continúa Pablo diciendo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí Pablo está haciendo un paralelismo en cuanto a lo que habían dicho los poetas y los filósofos para entrar en un terreno en común y presentar el evangelio dentro de un terreno que fuese conocido hacia ellos. Recordemos que Pablo estaba especializado en llevar el evangelio a los judíos, pero a los griegos él tenía que hacerse griego a los griegos, como dice él después, para poder llevarles el evangelio. Entonces dice así: más adelante ya él habla acerca del arrepentimiento y dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nota que acá no está haciendo énfasis a Jesucristo como el Mesías, sino a aquel varón. Esto es llevándolos poco a poco a ellos hasta que ellos pudieran ver: hay una persona, hay un ser humano, hay un varón, hay un enviado, hay alguien que levantó de los muertos. Y es aquí donde él va a entrar en un terreno que es muy desconocido para los griegos, porque para los griegos, como te dije, tanto epicúreos como estoicos, el tema de la muerte y el tema de la resurrección mucho menos era parte de sus contemplaciones teológicas o religiosas. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34 dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermano, no fueron muchos. Eran tan llenos de esta filosofía griega tan pesada, se podía, digamos, cortar con un cuchillo esta cantidad de filosofías que estaban en sus mentes. Pero Dios utilizó a Pablo con estas estrategias y finalmente algunos de ellos recibieron el evangelio.
Obviamente esto abrió las puertas para que en este lugar gentil ellos pudiesen recibir el Evangelio, y de aquí en adelante, luego la Biblia nos menciona también en esta zona, que la zona que es la provincia de Acaya, hay cristianos. Entonces, hermanos, el punto acá es que no debemos nosotros siempre utilizar la misma estrategia, sino que debemos pedirle sabiduría a Dios para poder utilizar la estrategia correcta, el mensaje correcto para las personas correctas, y así con el objetivo principal de poder llevar a las personas a que conozcan el Evangelio y tengan una experiencia real con la persona de Jesucristo. Así que eso es lo que les quería compartir, que pues el Señor nos ayude, porque nosotros realmente a veces nos rendimos fácilmente, pero haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Pablo, ¿no? Y bueno, espero que esto haya sido bendición, y mañana nos veremos con otro episodio de Palabra Viva, capítulo 18.